Bien, acá llegamos a un punto central en la arquitectura de los sistemas operativos. Todo proceso tiene un Process Control Block. Un Process Control Block es una página, un sector de memoria que el sistema operativo asocia a cada uno de los procesos en su propia memoria, en la memoria del sistema operativo, donde tiene información acerca del proceso. Acá tengo que hacer una aclaración bastante importante. La ejecución de procesos se complica, o el análisis de la ejecución de procesos se complica por dos factores importantes. Uno de los factores es la existencia de hilos o hebras o threads de ejecución. Los que han trabajado con Java saben de qué estoy hablando. Y otro de los problemas que pueden estar trabajando con un computador con más de una CPU. Los que han oído hablar de los computadores con varios núcleos también saben de qué estoy hablando. Estoy tratando el tema de un computador con un solo procesador, una sola CPU y sin procesos, sin hilos. Más adelante vamos a introducir tanto los hilos como el problema de los múltiples procesadores y qué pasa con los sistemas operativos en ese contexto. Pero primero tenemos que atacar los problemas básicos y elementales del sistema operativo, es decir, aquellos relacionados con las cosas más elementales. Entonces, volviendo al Process Control Block, necesitamos saber cómo se llama este proceso. O sea, necesita, no puede evitar tener un identificador. ¿Por qué? Porque el operador del sistema operativo o el usuario del computador puede querer cancelarlo, puede querer ejecutarlo otra vez, puede querer hacer algo. A veces los procesos tienen prioridad. En sistema de tiempo real los procesos tienen prioridad, en batch los procesos tienen prioridad. En sistemas de tiempo compartido no siempre pueden tener alguna noción de prioridad. ¿Qué quiere decir memoria? Quiere decir que el sistema operativo debe saber en todo momento qué memoria fue asignada, qué zona de memoria, qué direcciones de memoria tiene asignado el proceso en ese momento. Por lo tanto, eso será una tabla, será una memoria, una dirección de comienzo y una dirección de fin, depende del tipo de sistema operativo, pero hay información de este proceso, le di esta memoria. Información de entrada-salida. ¿Qué diablos significa la información de entrada-salida? Bueno, este periférico, este proceso está esperando por una entrada-salida. Va a usar una entrada-salida, sea algo de ese motivo. Fíjense, si dos procesos quieren usar el mismo periférico, muchas veces no se pueden intercalar las operaciones sobre el periférico. Usted puede intercalar las operaciones sobre disco porque puede mandar un pedazo de un archivo, luego otro pedazo de otro archivo a disco e intercalarlas, pero usted no puede intercalar las operaciones con una impresora y con otros periféricos. Por lo tanto, a veces algunos periféricos hay que esperarlos. Y si un proceso está usando un determinado periférico, los otros se tienen que aguantar, tienen que ponerse a esperar. Por lo tanto, si un proceso está esperando por un determinado dispositivo de entrada-salida, en el Process Control Block está anotado, este proceso está esperando por tal periférico, tal que cuando se libera, a alguno de los procesos se le otorga el derecho de usarlo. Tenemos un estado, una información que dice si se está ejecutando, si fue suspendido, si está haciendo una operación de entrada-salida. Fíjense que en tiempo compartido, un proceso está suspendido no porque hizo una entrada-salida, sino porque se le acabó el tiempo. Entonces está suspendido hasta que le vuelva a tocar la ventana de tiempo para trabajar.
También tenemos el program counter o el registro de próxima instrucción. ¿Para qué? Para saber cuál es la próxima instrucción que va a ejecutar el proceso. Tenemos los registros de la CPU, R1, R2 o AX, BX, los que fueran. Solemos tener límites. Hay sistemas operativos que tienen límites. Por ejemplo, a este proceso no lo dejamos trabajar más que 2 minutos. ¿Por qué? Porque a veces se cuelga. Entonces, si se cuelga y no sé qué está haciendo, el sistema operativo, pasado 2 minutos, lo saca porque seguro que se puede mambo, no está haciendo lo que tiene que hacer. También hay límites en cantidad de memoria. En determinados sistemas operativos hay límite en la cantidad de líneas a imprimir, límite en la cantidad de espacio en disco que lo dejamos usar, etc. Muchos sistemas operativos imponen límites a los procesos de acuerdo, obviamente, a lo que el usuario dijo que son los límites del proceso. Y obviamente existen las estadísticas que dependen mucho del estilo de uso del computador. Esto se puso muy de moda en la época en que se usaba mucho el service o el alquiler de horas de computadoras en otra organización. Yo les conté que hubo un periodo de tiempo donde estaba muy de moda que organizaciones intermedias usaban computadores de organizaciones más grandes alquilándole horas o minutos de uso de un computador, iban con sus tarjetas, sus cintas magnéticas, o sus disquetes, con sus programas y sus datos, se ejecutaban, se llevaban los resultados y ya está, no usaban más que durante unas horas o unos minutos el computador. Pero había que cobrarlo. O sea, el que prestaba el servicio quería cobrar ese servicio. Y ese servicio se facturaba por cantidad de hojas que se habían usado en la impresora, por cantidad de espacio en disco que se había usado del computador, por tiempo que se había usado de la CPU, etc. Cada parte del servicio tenía una tarifa, por lo tanto se necesitaban estadísticas que dijeran cuánto era lo que se estaba utilizando. Bien. No todos estos datos están siempre siendo utilizados, ni están todos estos datos siempre presentes en el Process Control Log. Por ejemplo, los datos de consumo, los datos de estadísticas, casi siempre se armaban al final de la ejecución. ¿Por qué? Porque recién al final de la ejecución se sabía cuándo realmente había consumido este proceso. Mientras que ciertos datos como el estado estaban siempre disponibles, datos como límites siempre se conocían, pero por ejemplo el program counter. El program counter es un registro de la CPU. ¿Qué sentido tiene tener una copia, instrucción a instrucción, del program counter en el Process Control Log? Si hiciera eso, estaría ralentizando la ejecución del programa por un factor de 2, 3 o 4, porque cada instrucción tengo que copiar en el registro, en el Process Control Log, qué ejecución estoy utilizando, no tiene sentido. El program counter solo se usa cuando el proceso es suspendido, porque cuando el proceso es suspendido se le saca la CPU. Por lo tanto, cuando se le vuelve a dar CPU, hay que poner los registros en el estado que estaban cuando se la sacaron. Entonces, cuando un proceso es suspendido, toda la información que está en la CPU se manda al Process Control Log. Y cuando un proceso es reiniciado, toda la información que está en el Process Control Log vuelve a la CPU. De tal manera que el proceso suspendido y reiniciado no se da cuenta que lo suspendieron, porque sigue ejecutando la próxima instrucción como si hubiera sido un instante antes. No sabe que lo suspenden. Entonces,
Hay información que está siempre presente, información que se construyó al final y información que solo se utiliza cuando el proceso se suspende o el proceso se reinicia. Bueno, ahora nos vamos a meter con la palabra estado o estado de los procesos. Durante la existencia de un proceso, este pasa por diferentes estados y la cantidad de estados que el sistema operativo distingue es un factor sumamente importante y define cómo está totalmente organizado el sistema operativo y qué posibilidades tienen los procesos dentro de ese sistema operativo, además de qué estructuras de datos tiene que tener el sistema operativo para soportar la administración de cada uno de los estados. Entonces vamos a empezar con el esquema más elemental posible o imaginable. El esquema más elemental imaginable es el sistema operativo con dos estados. Un estado de comienzo, un estado de ejecución y un estado de detenido. Entonces, cuando comienza, típicamente pasa a un estado detenido porque no empieza a ejecutar instantáneamente, se carga en memoria, se hacen todo un montón de gestiones dentro del sistema operativo para que se pueda ejecutar y en un momento dado se lo selecciona y pasa a ejecución. Cuando es postergado, porque se fue a hacer una entrada-salida, porque se le acabó el tiempo, porque otro proceso de mayor prioridad lo sacó, porque le corresponde a la CPU porque tiene mayor prioridad, cualquiera sea la razón por la cual es postergado, vuelve al estado detenido. Y alguna vez sale de ejecución por finalización. Entonces, en el modelo de dos estados o en el esquema de dos estados, el sistema operativo mantiene los procesos moviéndose de seleccionado, de detenido a ejecución y de ejecución a detenido en un loop permanente hasta que en algún momento el proceso termina. Mucho más útil y mucho más usado es el modelo de 5 estados, donde se distinguen dos formas de detenidos. Lo que antes era detenido en el anterior, ahora puede ser listo o bloqueado. Bloqueado significa que el proceso se fue a hacer una entrada-salida, el sistema operativo lo saca de la CPU, porque si está haciendo entrada-salida no puede usar la CPU, necesita terminar la entrada-salida para poder seguir. Por lo tanto, el otro proceso es cuando no está bloqueado, está listo. No puede ejecutarse porque el sistema operativo no le dio CPU, pero está listo, se puede ejecutar cuando el sistema operativo lo diga. No está suspendido por ninguna razón, solamente porque no le dieron CPU. A esto se agrega obviamente el estado de ejecución y un estado de comienzo y un estado de fin. ¿Para qué se agregan los estados de comienzo y fin y finalizado? El comienzo es un estado donde se va preparando el sistema, el proceso. Se empieza a cargar en memoria, se empieza a llenar las tablas dentro del sistema operativo, se construye el proceso control block, o sea, el proceso está en memoria, pero todavía no está en condiciones de ejecutarse. Está empezando a armarse lo necesario. Es un proceso, una situación muy rápida, pero existe. Y cuando obtiene todos sus recursos pasa al estado de listo. Y el estado de finalizado se lo utiliza fundamentalmente para la construcción de estadísticas. Cuánto usó de CPU, cuántas líneas imprimió, qué espacio en disco utilizó, etc. O sea, es un fenómeno que traemos de arrastre de la vieja época donde se hacían service, o sea, se alquilaban computadores a usuarios externos. O aún se hacía
análisis de costos internos en muchas organizaciones, se tenían reportes de cada división de la organización, cuánto usaba del computador, para saber si lo utilizaba apropiadamente o no. No se olviden que todas estas consideraciones carecen de sentido en una PC, pero era muy importante ser un computador de $1 millón. O sea, depende de qué tamaño es el computador, de qué época estamos hablando y cuánto costaba, para ver cómo miramos la cosa. Bien. Perdón, profe. Sí. ¿Se puede repetir el estado de bloqueado? El estado bloqueado es cuando el proceso fue a hacer una operación de entrada-salida y por lo tanto no puede seguir. Supónganse, un estado bloqueado típico es un read. El proceso necesita leer del disco los datos de un cliente. El disco no responde instantáneamente, va a tardar, vieron la cuenta que hicimos hoy, va a tardar 2 o 3 microsegundos o más, o 10 microsegundos hasta darme los datos. En ese periodo de tiempo, el proceso no tiene los datos, entonces no puede hacer lo que le pidieron. Tiene que esperar que lleguen los datos para continuar con su actividad. En ese caso decimos que este proceso está bloqueado, esperando que termine una operación de entrada-salida. Cuando tiene los datos, no necesariamente el sistema operativo dice te toca a vos. El sistema operativo está atendiendo muchos procesos. Que vos te liberaste no quiere decir que te deje trabajar. Te mando a la lista de libres, quédate esperando, perdón, a la lista de listos, quédate esperando, cuando pueda te doy CPU. Bien, ¿cómo pasamos de la nada al comienzo? Y bueno, cuando se solicita el uso de un programa, cuando hago clic en el mouse sobre un proceso ejecutable o sobre un icono, bueno, ahí se solicita la ejecución de un proceso. ¿Cuándo paso de comienzo a listo? Cuando tengo todos los recursos para ejecutar. Cuando el proceso ya tiene su process control bloque armada, tiene su asignación de memoria hecha, cuando tiene todos sus elementos, cuando obviamente tiene memoria ya en posesión, entonces en ese momento está listo para ejecutar. ¿Cuándo pasa de listo a ejecución? Cuando el sistema operativo lo decide. El sistema operativo dice, bueno, ahora te toca a vos. ¿Cuándo pasa de ejecución a postergado? Eso pasa cuando se acaba el tiempo en sistema de tiempo compartido, o cuando otro proceso de mayor prioridad puede ejecutarse, en cuyo caso desplaza a uno de menor prioridad y el sistema operativo dice, el de mayor prioridad está listo, pasa a ejecución, y el de menor prioridad sale de ejecución. ¿Cuándo pasamos de ejecución a bloqueado? Cuando solicitamos una entrada-salida, cuando solicitamos escribir o leer. ¿Cuándo pasamos de bloqueado a listo? Pues cuando el servicio terminó, o sea, cuando la operación de entrada-salida terminó. ¿Cuándo pasamos de ejecución a fin? Cuando decimos call exit o return o como sea, depende del lenguaje, qué palabra clave se utilice. ¿Y cuándo pasamos de finalizado a la eliminación? Y eso se hace cuando ya se grabaron en el disco todas las estadísticas y ya este proceso no juega ningún papel. Bien, este entonces es el esquema de los 5 estados. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene esto? El sistema operativo tiene que tener una lista de procesos listos. Lamento la redundancia, pero es una lista de procesos. Tiene que tener una lista de procesos de tal manera que cuando la CPU está disponible, recorra esa lista y elija uno. El criterio depende de qué sistema operativo se trate, batch, tiempo compartido, etc. Tiene que tener una lista de procesos bloqueados, con indicación por qué está bloqueado. Porque cuando termina una entrada-salida, tiene que buscar esa lista, qué proceso estaba
pegado a esa entrada-salida, es decir, este ya no está en la lista de bloqueados, pasa a la lista de libres, de listos, perdón. Tiene que tener una lista de pedidos de uso exclusivo por cada recurso no compartible. Si un recurso no se puede compartir, hay que darlo a un proceso en uso exclusivo, o darlo en forma bloqueante. Si un proceso quiere la impresora y esa impresora no se puede compartir, pues bueno, los que piden esa impresora, una la consigue, los demás se quedan esperando. Con la impresora yo quiero hacer un comentario que es lo siguiente, porque cualquier usuario de un computador moderno sabe que uno puede tener dos procesos imprimiendo. Eso pasa porque los procesos en los sistemas operativos modernos no escriben sobre la impresora. La impresora administra puramente un proceso llamado spooler y los procesos escriben un archivo en disco. El spooler luego, cuando puede, va vaciando sus archivos. Bien. Y obviamente una lista de operaciones que se están esperando. Entonces, la existencia de esos estados se manifiesta o se materializa a través de listas. Estas son solo las más básicas que tiene un sistema operativo para gestionar esos cinco estados. Ahora, otro concepto, el sistema operativo no tiene dentro de sí un grafo. Ese grafo lo hacemos nosotros para que ustedes vean cuál es la idea. El sistema operativo tiene lo que se llama una matriz de transición de estados. O sea, tiene una matriz que tiene en filas los distintos estados y en columnas lo que puede pasar. Entonces, si estoy listo y viene una selección, salgo del estado listo y paso al estado de ejecución. Si estoy en el estado de ejecución y viene una postergación, porque el sistema operativo decidió postergarme, vuelvo al estado de listo. Pero si estoy en el estado de ejecución y hago un pedido de servicio, el proceso de un pedido de servicio no pasa al estado de listo, pasa al estado bloqueado. Y si estando en el estado de ejecución, lo que viene es lo que ocurre es un fin, el proceso termina, pasó al estado de finalización. Esta matriz describe, si vieron matrices de transición de estado, estoy siendo enormemente redundante, si no las vieron, permítame explicarlas un poquito. Una matriz de transición de estado contiene básicamente lo mismo que el grafo, o sea, totalmente asociada, es biunívoco con el grafo, está totalmente asociada al grafo y tiene la misma información que el grafo. De tal manera que el sistema operativo que tiene esta matriz. Bien. Entonces, en sistemas operativos batch, la selección se produce cuando el proceso en uso de la CPU termina o solicita una operación de entrada-salida. O sea, en sistemas operativos batch, mientras el que está usando la CPU la usa. El sistema operativo que tiene compartido, la selección se produce porque se termina la ventana de tiempo, se selecciona otro. ¿Por qué se posterga? Porque se terminó la operación de entrada-salida de un proceso con mayor prioridad. Si tengo un sistema operativo con mayor prioridad que termina, el de menor prioridad pierde CPU. En tiempo compartido, porque la misma razón, porque terminó la ventana, por lo tanto se terminó la ventana, le toca a otro. Bien,
En realidad, la matriz esa que yo dibujé no está, no es bueno tener una matriz abierta. Cualquiera de ustedes que haya estudiado algo de teoría de autómatas sabe que una representación más apropiada es una representación cerrada, no con flechas viniendo de la nada y saliendo hacia la nada. Entonces, una representación más formal que se aplica más es agregar un estado inexistente, de tal manera de que cuando un proceso termina, desaparece, y cuando un proceso comienza, pasa del estado inexistente a un estado de comienzo. O sea, este representa mejor. No es el que se utiliza generalmente el sistema operativo, pero esta visión del grafo es más apropiada porque está manejando un autómata finito para los que estudiaron algo de teoría de la computación. Y bueno, su matriz asociada será ligeramente diferente porque tengo un estado nuevo, pero ahora no tengo filas vacías, no tengo más que finalizado, no sé a dónde viene, a dónde va. Bueno, todo lo que dije es de un proceso, pero no vamos a suponer que tenemos 4 procesos. Y en esta tabla, con 4 procesos, los números de arriba significan periodos de tiempo. No importa si el sistema operativo es de tiempo real o tiempo compartido, no estamos diciendo cómo se produce la computación. Acá estamos diciendo qué cosa. Estamos diciendo que con X el proceso todavía no está en ejecución. No se solicitó. Con C estamos diciendo está comenzando. Está en el estado de comienzo. Cuando con L decimos está listo. Con B decimos está bloqueado. Con E estamos diciendo está en ejecución. Entonces, ¿qué es lo que muestra este dibujo? Pues que en un momento dado se ejecuta el proceso 3. En otro momento dado se ejecuta el proceso 1. En otro momento vuelve el 3, después el 2, después el 3, después el 4, después el 1 otra vez, y así sucesivamente. Esto dependerá del algoritmo de asignación de CPU, pero este es el panorama que siempre se ve en un sistema operativo con múltiples procesos. Ahora, esto plantea un problema. En el tiempo 1 y en el tiempo 2 y en el tiempo 18 no hay proceso en ejecución. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo si no le puede dar la CPU a ningún proceso? O sea, fíjense, la CPU tiene que estar siempre trabajando, no se puede parar, no puedo decir alto. Hay que hacer algo, hay que ejecutar algo. Entonces, el sistema operativo siempre prepara un proceso ficticio, un proceso que no es de los usuarios, sino es propio del sistema operativo, que habitualmente se llama proceso nulo, que es el que se apropia de la CPU cuando ningún proceso de los usuarios está en ejecución. O sea, cuando ni el proceso 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 pueden usar la CPU, entonces la toma el proceso nulo, que no hace nada, pero aprovecha la CPU. O sea, hace que la CPU haga algo, porque tiene que hacer algo. Entonces, acá aparece una cosa muy interesante. Vamos a suponer que la CPU, el proceso nulo, que es lo que ocurre en la mayoría de los sistemas operativos, cuenta unos en una dirección de memoria. Tiene una sola variable, supóngase long o long, una variable, un entero de muchos bits, y cuenta unos. O sea, cada vez que ejecuta una instrucción, suma 1. O sea, lo único que hace es i igual a i más 1. Suma 1 a una dirección. Ahora bien, ese proceso nulo
en el transcurso del tiempo, si nadie lo interrumpe, va a tener un máximo que puede sumar. O sea, si ningún proceso se ejecuta y el proceso nulo es el único que está en el sistema operativo, hay un contador máximo. O sea, va a poder sumar hasta una cierta cantidad. Por ejemplo, en un microsegundo o en un milisegundo. Puede contar una cierta cantidad. Entonces, lo que realmente cuenta en el uso real respecto al máximo que podría haber contado es el porcentaje en que la CPU estuvo libre. O sea, si puede contar acá, un ejemplo trivial, si puede contar hasta 3, puede contar hasta 19, contó 3, ¿qué significa? Que el 17% del tiempo este sistema operativo estuvo libre y el 83% estuvo ocupado. Entonces el modelo, el mecanismo más elemental para medir el uso de CPU que tiene en cada instante un computador. Sin nada, sin ningún gasto, un sistema operativo puede perfectamente determinar el porcentaje de uso de CPU total, no de cada proceso, con, con el proceso nulo, que algo tiene que hacer. Ahora vamos a mirar lo mismo, pero desde el lado de lo que se llama el hilo de ejecución. El hilo de ejecución es una visión conceptual de los procesos, donde en realidad es la secuencia del proceso independientemente de los tiempos que está suspendido. Es decir, el hilo de ejecución es que el proceso cree, fíjense, el proceso 1 cree que estuvo ejecutando en forma contigua, siempre estuvo ejecutando. Y no, estuvo suspendido del tiempo 8 al tiempo 18. Pero no importa, el proceso 1 piensa o siente, en realidad no sienten los procesos, pero digamos, permítame la alegoría, el proceso 1 siente que estuvo trabajando en forma continua. Y lo mismo el 3, y lo mismo el 4, y lo mismo el nulo. Todos sienten que están trabajando en forma continua. Eso significa que hay un hilo de ejecución donde es el hilo conceptual, que hace que el proceso se ejecute perfectamente, obteniendo los resultados que corresponde, produciendo los efectos que corresponde y sin ningún inconveniente. Esto de sin ningún inconveniente hay que mirarlo con un poco de pinzas, porque en un contexto de tiempo compartido, en un contexto de procesos batch, eso es cierto. Es cierto que los procesos se comportan como si no hubieran sido interrumpidos. Pero en los procesos de tiempo real el mundo sigue existiendo. Es decir, que los tiempos sí importan. Entonces los procesos en los sistemas operativos de tiempo real, los procesos habitualmente son conscientes de la hora efectiva, la hora externa al sistema operativo. Por lo tanto, esta noción de hilo de ejecución se empieza a volver un poquito más confusa en el sentido que el proceso puede tomar decisiones distintas dependiendo de si se pasó o no el tiempo. O sea, si el proceso tenía que mirar la humedad del aire a las 12 horas y cuando le toca a la CPU son las 3 de la tarde, dice, ¿para qué voy a medir si ya no sirve? El dato que tengo no me sirve. O sea, hace cosas distintas dependiendo de qué instante se está ejecutando. O sea, los procesos de tiempo real son conscientes del tiempo externo. Bien, ¿cómo se conmuta de un proceso a otro? Por las maneras que vimos ahora. O sea, por ejemplo, el pedido de servicio, la selección por parte del sistema operativo, la atención de servicios, etcétera. Todas las cosas que vimos antes son las que provocan las conmutaciones. Bien,
Esta es una visión más de un sistema operativo de tiempo compartido. Porque acá, ¿qué se está mostrando? Se está mostrando que a cada proceso le damos una ventanita de tiempo. Fíjense, bueno, no tienen la tabla, cuando tengan la tabla impresa pueden mirar las dos tablas juntas. En la tabla anterior, el proceso 3 y el proceso 4, entre el tiempo 3 y el tiempo 6, estaban los dos listos, pero solo le podíamos dar en forma batch a uno la CPU. Pero acá, como es tiempo compartido y los dos se pueden ejecutar, le damos un pedacito de tiempo, la unidad de tiempo 3 al proceso 3, la unidad de tiempo 4 al proceso 4, la unidad de tiempo 5 al proceso 3, la unidad de tiempo 6 al proceso 3, pero luego vemos que el 1 se libera, entonces le damos al 1 también, después le damos al 3 y así vamos intercalando el tiempo entre los procesos que lo pueden usar. O sea, todos los procesos que están listos, les va a tocar una ventanita de tiempo en forma consecutiva. Una de las cosas que este dato es real, en el ejemplo anterior, a ver si lo encuentro. ¿Dónde estarían? Acá en el ejemplo anterior, con estos datos, el uso de CPU dio 83% y la cantidad de periodos que no se pudo usar la CPU para nada útil fue 3 periodos de tiempo. Con los mismos datos, pero con un algoritmo de tiempo compartido, esto dio 2 unidades de tiempo perdidas y un uso de CPU del 89%. Ese es un fenómeno que es en apariencia contradictoria, pero sin embargo es real. Cuando se inventó el tiempo compartido, lo que se dijo es vamos a tratar de tener a todo el mundo contento. Sin embargo, se logró mejorar la eficiencia de uso de la CPU por encima del sistema operativo batch, que se creía en su momento que era lo mejor que se podía usar para la CPU. Y la razón es la siguiente. El tener un nuevo parámetro hace que haya una chance de mejorar. Por lo tanto, en general, los sistemas operativos de tiempo compartido son en las mismas condiciones un poco mejores en uso de CPU que los sistemas operativos batch, aunque no se lo propusieron. Bien, ahora vamos a discutir, ya esto lo traté un poco en la clase anterior, pero vamos a tratar de ser un poco más precisos. Vamos a compartir lo siguiente. Los procesos de tiempo compartido pueden introducir de alguna manera alguna noción de prioridad. Lo que se suele llamar mecanismos combinados. Uno puede combinar mecanismos creando rondas diferenciadas por prioridad. Es decir, vamos a suponer que tengo 6 procesos y digo el 1, 2 y el 3 son de prioridad 1, el 2, el 4, 5 y 6 son de prioridad 2, pero entre ellos hago un tiempo compartido. Es decir, todos los procesos de la misma prioridad se los maneja en un esquema de tiempo compartido. En un sistema batch no existe la noción de dos procesos con la misma prioridad. Un proceso tiene mayor prioridad que otro o menor.
no puede tener la misma, porque en el sistema operativo no sabe qué hacer. En un sistema operativo de tiempo compartido que combina prioridades, puede tener dos procesos la misma prioridad, en cuyo caso lo que estamos haciendo es que estos dos procesos se le da una ventana de tiempo alternativo entre los dos o tres procesos que en la misma prioridad, pero si algún proceso de mayor prioridad queda libre, adiós, esto se pueden esperar todos. Otra forma de asignar de alguna forma prioridad, típicamente de muchos sistemas operativos, Linux y creo que Windows también lo hacen, está basada en la extensión de la ventana de tiempo. Si el sistema operativo, el usuario decide que un proceso debe tener mayor prioridad, lo que se hace es se le asigna una ventana de tiempo más grande, típicamente en unidades de ventana de tiempo. Supónganse de que la ventana de tiempo es 10 milisegundos, pues a un proceso que se le da mayor prioridad se le da 3 ventanas de tiempo juntas. Entonces al otro se le da una sola. Entonces, cuando tenemos el proceso 3 y el 4, están compartiendo. El 3 le dan 3 unidades de tiempo, el 4 1, el 3, el 4 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, le estamos prestando mayor atención al proceso 3 y es un mecanismo de priorizarlo por encima del proceso 4. Bien, yo no sé si me salté algunos slides. Y unos cuantos. Uf. Perfecto. Bien. Vamos a introducir un nuevo concepto. Cuando se pusieron a estudiar qué es lo que pasaba en los sistemas operativos iniciales, patches y tiempo compartido, se dieron cuenta que aún con este asunto de tiempo compartido, aún con este asunto de que varios procesos comparten la CPU, cuando uno no la puede usar, la usa otro, aún en esos contextos el uso de la CPU era muy bajo, pero definitivamente muy bajo. Y lo que había que hacer para aprovechar mejor la CPU es poner más procesos en memoria. Pero no había memoria donde ponerlos. Las memorias eran muy chicas en esa época, entonces no había chances de poner más procesos en ejecución. De hecho, estos sistemas operativos iniciales, VAX tenían 3, 4, 5 procesos. Hoy día tenemos sistema operativo con 50 o 100 en nuestras notebooks. Pero en ese momento tenían 3, 4 procesos. No había memoria para poner más procesos. Entonces nació el swapping. ¿Cuál es la idea del swapping? Cuando el sistema operativo se daba cuenta de que un proceso estaba haciendo una operación de entrada-salida sobre un dispositivo lento, decía, este va a tardar mucho en terminar. Esta operación de entrada-salida va a tardar mucho tiempo. Por lo tanto, este proceso se va a quedar en memoria, ocupando memoria durante mucho tiempo sin necesidad. Cuando esa relación era muy fuerte, decía, bueno, este proceso lo saco de memoria. Y después, cuando termine, lo vuelvo a poner en memoria. Pero por ahora lo saco para poder aprovechar la memoria. Entonces ahí nació el swapping. El swapping es la idea de todo proceso que va a estar mucho tiempo esperando un dispositivo de entrada-salida, lo saco de memoria. Entonces, ahora no tenemos una situación de 5 estados, sino tenemos una situación de 7 estados. ¿Cómo es esta situación de 7 estados? Los procesos listos pueden estar listos en memoria o listos pero sin memoria, fuera de memoria.
La memoria fue copiada en disco. Los procesos bloqueados pueden estar en memoria o pueden estar fuera de memoria, pueden haber sido sacados de memoria. Entonces, ¿cuál es la secuencia normal? La secuencia normal de un proceso en ejecución hace un pedido de servicio. El sistema operativo se da cuenta de que va a tardar mucho y lo manda a disco, con lo cual está en la situación, espero que se vea el cursor, está en la situación de bloqueado swapped. Entonces, este proceso que se puede hacer una entrada-salida y además está fuera de la memoria, se queda ahí en el disco. Cuando termina el servicio, el proceso cambia de estado bloqueado a estado listo, pero fuera de memoria. Entonces el sistema operativo dice, este ya está listo, tiene que volver a memoria, vuelve a memoria y pasa listo disponible y podrá ejecutarse cuando le toque. Entonces, las entradas-salidas rápidas van de ejecución a bloqueado en memoria, de bloqueado en memoria a listo en memoria y después pueden ir a seleccionado. Las entradas-salidas lentas van a parar a bloqueado en memoria y después a bloqueado en disco. Este esquema aumenta la posibilidad de procesos en ejecución. Con esto se puede típicamente duplicar o triplicar la cantidad de procesos porque este tipo de situaciones, las operaciones entre salidas son lentas y hace que tenga tiempo de sacar y meter en disco procesos que están molestando en memoria porque no pueden hacer nada. No pueden trabajar y están jorobando a los demás. Bien, estamos sobre el final de este juego de slides. De lo que vamos a hablar ahora es de cómo se comunica un proceso con el sistema operativo. En realidad, esto se lo llama pedido de servicio o llamadas al sistema o system calls. Entonces, la system calls es una cosa muy elemental y muy necesaria. Si dijimos que el proceso tiene prohibido escribir en un periférico, porque eso lo va a hacer el sistema operativo, entonces tengo que tener una system call read y una system call write para pedirle al sistema operativo que agarre mis datos y los mande al periférico. O que vaya al periférico, tome los datos del periférico y me los pase para poder usarlos. Entonces, las operaciones read, write, open, close, etcétera, son todas cosas que hace el sistema operativo a pedido de los procesos. Entonces, tiene que haber un mecanismo de comunicación. Ese mismo mecanismo de comunicación suele ser o por una interrupción, o sea, un trap, en realidad propiamente es un trap, una interrupción de la CPU a sí misma, o sea, una instrucción que interrumpe, donde esa interrupción genera la transferencia de control al sistema operativo y el sistema operativo entonces sabe que el proceso le pidió algo. Y típicamente se usan los registros para indicar qué servicio se está pidiendo. O sea, en el registro 1 se pondrá un número 7 para pedir leer, un número 8 para open, un número 9 para close, se pondrá en un registro la dirección donde está el nombre del archivo, etcétera, toda la información necesaria para que el sistema operativo haga lo que el proceso le pide. Otros sistemas operativos tienen una dirección fija y la llamada al sistema operativo es una llamada como si fuera una subrutina o una función, un call. Se llama a una dirección, esa dirección es fija, entonces toda llamada a esa dirección involucra que se empiece a ejecutar el sistema operativo. El sistema operativo funciona como una función. De hecho,
en la mayoría de los casos el sistema operativo se desempeña como si fuera una función. Le pido algo y me devuelve el control cuando lo hizo. Esto lleva a una cosa que ya hablé en la clase anterior, pero que ahora la vamos a tratar un poco más, con mayor profundidad. Se trata del modo privilegiado. Ya discutimos en la clase anterior que cuando un sistema operativo necesita prohibir a los procesos de que se puedan ejecutar algo, porque no basta con decir a un proceso la entrada y salida la hago toda yo. Es necesario que el proceso no pueda hacerlas. Entonces, para evitar que un proceso no pueda escribir sobre un periférico, no pueda leer sobre un periférico, es necesario que haya instrucciones privilegiadas, instrucciones que solo pueda ejecutar el sistema operativo. Si hay instrucciones privilegiadas, requiere un modo privilegiado. O sea, requiere que esas instrucciones privilegiadas solo se puedan ejecutar en determinada condición, cuando pasa algo. Y ese algo típicamente es un flag en una CPU que define el modo usuario y el modo privilegiado. Los procesos corren en modo usuario. Cuando se ejecuta el sistema operativo, parte de la ejecución del sistema operativo se hace en modo privilegiado. De tal manera que en ese momento se pueden ejecutar instrucciones que no se podían ejecutar en modo usuario. Entonces, la primera cosa que pasa con el modo privilegiado es cómo se ingresa. Porque si yo tengo una instrucción pasar a modo privilegiado, esa instrucción tiene que ser privilegiada. Porque si no la usarían los procesos. Pero si es privilegiada, el sistema operativo no la puede ejecutar porque cuando entra el sistema operativo está en modo usuario. Entonces el problema es de haber cerrado la puerta y tirado la llave. Entonces, ¿cómo diablos se asocia que se entra en modo privilegiado? Y la respuesta es con la system call. El hardware del computador, de la CPU, tiene que la interrupción 21, o la que sea, el número de interrupción 21 es una que se usa mucho en muchas CPUs, la interrupción 21, además de interrumpir, entra en modo privilegiado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que meramente por llamar al sistema operativo, la CPU se pone en modo privilegiado, porque la forma de llamar al sistema operativo despierta un mecanismo de hardware en la CPU que entra en modo privilegiado. Entonces, el ingreso al modo privilegiado es automático por llamar al sistema operativo. Entonces, no existe una instrucción de ingreso y sí existe una instrucción de salida. El sistema operativo tiene una instrucción de salir de modo privilegiado, que cuando le parece bien, decide ahora no quiero estar más en modo privilegiado, por las razones que fueran. Muy bien. Entonces, en modo privilegiado se van a ejecutar instrucciones privilegiadas y se va a acceder a recursos invisibles para los usuarios. Por ejemplo, ¿qué recurso es invisible para un usuario? Suponemos que tenemos en un sistema operativo más o menos elaborado, tenemos dos procesos en ejecución. Cada uno tiene su zona de memoria. Uno tiene la dirección de 0 a 100 y otra de 100 a 200. El proceso que tiene las instrucciones de 0 a 100 no puede ver el contenido de las direcciones del proceso 2. Y el proceso 2 no puede ver el contenido, ni ver ni alterar las direcciones del proceso 1. O sea, cada proceso tiene prohibido acceder a la memoria de otros procesos. El sistema operativo no. El sistema operativo puede ver la dirección de cualquier proceso, porque justamente lo que hace es carga los procesos en memoria, saca los procesos en memoria
entonces el sistema operativo tiene que poder acceder a toda la memoria. Esa es una de las cosas que significa acceder a un recurso invisible para los procesos del usuario. ¿Las que? La BIOS de hardware. La BIOS de hardware sí está en un modo que no es privilegiado, pero es un modo que efectivamente puede hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que en las PC hay más de un modo privilegiado. Pero sí es un modo privilegiado. Usted despertó una cosa que no sabía si ponerla o no en discusión, que es la siguiente. Hay algunas CPUs que pueden funcionar de maneras diferentes, con distintos juegos de instrucciones. Supongamos que tenemos una CPU que puede tener un juego de instrucciones y otro juego de instrucciones diferentes. Por ejemplo, una CPU que usa un juego de instrucciones para Linux y otro juego de instrucciones para Windows diferente. Entonces, ¿qué tiene? Tiene dos modos privilegiados. Entonces, tiene un modo privilegiado Linux y un modo privilegiado otro sistema operativo. Entonces, significa que ejecuta distintas cosas en distintos sistemas operativos, porque los requisitos de hardware de los sistemas operativos pueden ser un poco distintos. Entonces, el modo privilegiado es una cosa genérica. Muchas CPUs modernas tienen varios modos privilegiados con distintos propósitos. En fin, me metí en camisa de once varas, no creo que valga la pena avanzar más. Bien. Entonces acá tenemos las formas de ingreso al modo privilegiado. ¿Cómo hacemos un modo privilegiado? Por un pedido de servicio. Cuando yo digo write en un proceso, read, printf. Por un trap, cuando se produce una división por cero. Vamos al sistema operativo. Por una interrupción de un dispositivo. Sea un dispositivo que estaba imprimiendo, terminó, interrumpe, entonces eso entra en modo privilegiado. O sea, todas esas formas son modos de entrar al sistema operativo que a su vez involucran un ingreso a modo privilegiado. Bueno, estamos terminando este juego de transparencias y esto es una pequeñísima visión que muestra una idea de cómo es una organización del sistema operativo. ¿Qué es lo que tiene un sistema operativo? Tiene una lista de dispositivos. Cada uno tiene un puntero a las propiedades del dispositivo. Tiene una lista de archivos o archivos abiertos. Entonces, cada uno tiene las características de ese archivo, qué está pasando con ese archivo. Tiene una lista de procesos, donde cada uno, o sea, está lleno de listas. Cada cosa que manipula el sistema operativo arma una lista. Y si miramos el caso de los procesos, tenemos una lista de PCBs de cada uno de los procesos. O sea, supónganse que quiero saber, quiero recorrer algo, averiguar algo de los procesos. Pero una forma es recorrer sus PCB. O sea, una lista encadenada de las distintas PCB de los distintos procesos. Bueno, esto es una versión simplificada, pero pretende establecer la idea que los procesos, los sistemas operativos están esencialmente organizados. Obviamente están organizados con un montón de algoritmos complicados, pero fundamentalmente su esquema de datos es un esquema de listas que atienden a cada una de las problemáticas que atiende el sistema operativo, los procesos, los dispositivos, etc. Esta es la última transparencia de estos slides.
Y voy a abrir el próximo conjunto, que creo que es muy breve, si no me equivoco, antes de hacer un descanso. Un segundo. Espero que se empiece a ver. Sí, se ve. Un segundo. Bueno, ahora vamos a tomar un tema relativamente breve. Creo que breve. Sí, unas 8 o 10 transparencias. Donde vamos a discutir los distintos modelos de ejecución del sistema operativo. Es decir, cómo está organizado el sistema operativo. Recordamos este dibujito que básicamente son las distintas capas del sistema operativo, y en ese dibujo se ve claramente que el sistema operativo es una capa monolítica. Es decir, es un programa bodoque único donde está todo el sistema operativo. Los primeros sistemas operativos tenían esa característica, o sea, eran un único bloque con todos los servicios. Y los procesos, incluyendo las herramientas e incluyendo las aplicaciones, estaban sobre esa capa, o sea, sobre el capa del sistema operativo estaban los distintos procesos, de tal manera que un compilador, un editor, una base de datos, compite con otro programa del usuario por los recursos. Lo primero que pasó es que se hizo evidente que había tres partes muy diferenciadas dentro del sistema operativo. Una parte es los drivers, o sea, los pedacitos de programa que manejaban cada uno de los dispositivos. O sea, un dispositivo, un programa que sabía cómo era la impresora, cuánto era el largo de la línea, si es de punto, cuánto es el ancho del papel, cuánto es la densidad de puntos por pulgada, conocía las propiedades del dispositivo y obviamente se desempeñaba en ese contexto. En el caso de disco, sabía en los discos viejos cuántas pistas tenía, cuántas superficies tenía, cuántas cabezas lectoras tenía, cuántos sectores tenía, bla, 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 toda la información del dispositivo. Y del otro lado, una interfase con los procesos, que no hacía más nada que recibir los pedidos y devolver los resultados. Y entre medio del sándwich estaba el núcleo, que era el que definía las características. O sea, si un sistema batch podía tener los mismos drivers, podía tener la misma interfase, pero su estructura interna era la que cambiaba. Pero luego, cuando empezaron a estudiar con más detalle, o cuando nos ponemos a estudiar con más detalle, vemos que hay un driver para cada periférico. Entonces puedo
tenerlos bien separados los drivers, porque son muy distintos uno de otro. Y además, dentro de la zona de los procesos, dentro de la zona del núcleo, ¿qué tenemos? Tenemos una parte del sistema operativo que se ocupa del file system, o sea, del manejo de archivos en disco. Otra que se ocupa de la comunicación entre procesos, o sea, la forma de manejar procesos colaborativos. Otra cosa que se procesa, que se ocupa de lo que se llama process scheduler, o sea, el que maneja la cola de CPU, el que maneja a quién le damos la CPU. Y el núcleo se empezó a ver cada vez más chico, se empezaron a ir separando cosas del núcleo. El próximo paso fue decir, en realidad, de todas estas cosas, hay algunas cosas que son imprescindibles que estén en memoria, pero las demás no. Repito, de todas estas cosas, hay unas pocas que son imprescindibles que estén en memoria, pero las demás no. O sea, ¿por qué tengo siempre en memoria el driver de la cinta magnética si la cinta magnética se usa una vez por día? ¿Por qué tengo siempre en memoria tal otra cosa que no se usa casi nunca? Entonces empezó a establecerse la noción que dentro del sistema operativo había cosas que no podían no estar en memoria. Por ejemplo, había el componente del manejador de disco, los drivers de disco y algunos otros drivers, por ejemplo, la comunicación con los procesos. Algunas cosas tienen que estar siempre, pero otras no, eran completamente prescindibles temporalmente. Por lo tanto, se pensó en un sistema operativo así, con un núcleo muy chiquito en memoria y el sistema operativo como si fuera un proceso. Cuando necesitaba algo que se usaba poco, pues en ese momento se lo traía como un proceso de memoria, se lo ejecutaba y se lo abandonaba, se sacaba de memoria cuando terminaba. O sea, esto hace que la mayor parte del sistema operativo se vea como un proceso externo. Pero en realidad todavía se puede hacer una pequeña mejora o una mejora, que es, pero ¿por qué no separamos los distintos componentes del sistema operativo y solo cargamos el pedazo que se necesita? Entonces, hoy día, la mayoría de los componentes del sistema operativo no residen permanentemente en memoria. Se cargan y se descargan, se sacan de memoria cuando no se necesitan, no se usan para nada. Entonces, eso hace que el sistema operativo moderno es relativamente pequeño en su núcleo, que es lo que está permanentemente en memoria, y el resto del sistema operativo se desempeña como procesos normales. Lo único que puede ocurrir es que haya algún mecanismo de priorización a los procesos del sistema operativo. Pero en general, este es el modelo de ejecución del sistema operativo, todo sistema operativo moderno. Bueno, con esto creo que termino, si no hay más slide, no, que termino el tema modelo de ejecución y termino la primera fase del tema procesos. Tengo 12 menos 20, poquito menos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, vamos a hacer un descanso. Sí, profe, te quiero preguntar. Sí. En una parte habías mencionado las prioridades, digamos, que se podían. Hay un proceso para medir la prioridad que eran las ventanas de. Para Eso es lo que no me. asignar prioridades. No, la palabra no es medir, sino asignar prioridades. Claro. Pregunta. Lo que pasa es que está en una diapositiva del archivo anterior. ¿Querés que la traiga o la traes vos? ¿Vos la tenés? No, sí, por favor, si la podés mostrar. No, un segundo, que la busco.
habías mencionado que hay un mecanismo para definir la prioridad que era que se calculaba según ventanas, pero no puedo, eso es lo que no tengo bien anotado. Un segundo. Sí, Estoy buscando el slide. sí, sí. Ya lo presento cuando lo encuentre. Sospecho que estamos cerca de este punto, pero si no, voy a buscar lo que... Claro, sí. A ver, una diapositiva más adelante. A ver, un segundo. Esto es... No, esto No, es la anterior, sí, sí. está llevando al shopping, ¿no? Esto Sí, no. sí. Sí, era exactamente ahí. Sí, ¿Dónde? sí, exactamente ahí en mecanismos ¿Esta, combinados. esta cuenta? Ah, el mecanismo... No, no. Habías mencionado que hay un mecanismo para definir la prioridad. Una es porque lo define Bueno, depende del sistema. mira, es esto. Hay dos formas de asignar prioridades en sistema operativo de tiempo compartido. Repito otra vez. Tiempo compartido es igualitario. Todos los procesos son iguales. Entonces, eso no siempre me gusta. Puede ser que son iguales, pero no son iguales. Entonces, hay dos formas de, en un contexto de asignación de ventanas de tiempo, que es el concepto básico de tiempo compartido, para atender más a un proceso que a otro. Es decir, priorizarlo de alguna manera, pero sin un esquema rígido de prioridades. El mecanismo de prioridad más duro es el siguiente. Se establecen grupos de procesos y a esos procesos se le asigna una prioridad que puede ser igual entre varios procesos. Entonces, tengo proceso 1 al 5, todos con la misma prioridad. Consecuencia de eso, tienen tiempo compartido entre ellos, pero siempre entre ellos. Si tengo 30 procesos, mientras haya uno de los 5, ese se ejecuta. Nunca le toca a los otros. O sea, estos 5 procesos tienen alta prioridad. Si ninguno de los 5 puede usar la CPU, entonces se atiende a alguno del segundo grupo. Si ninguno de los dos primeros grupos se puede ejecutar, entonces se atiende a alguien del tercer grupo. Esa idea es la idea de hacer grupos de prioridades, dentro de cada prioridad hacer tiempo compartido. La otra idea es extender la ventana de tiempo. O sea, a un proceso que le quiero prestar más atención que a otro, le doy una ventana de tiempo más larga. Generalmente se hace como múltiplos de la ventana de tiempo básica. Si el sistema operativo tiene un context switching, o sea, un cambio de proceso cada 10 milisegundos, al proceso 3 le doy 5 ventanas de tiempo y al proceso 4 le doy una. En ese caso, el proceso primero, no me acuerdo cuál dije, el 5, va a tener más, va a ir más rápido, porque cuando le toca a la CPU le toca más tiempo, al otro le toca menos tiempo. Entonces, eso es un mecanismo de dar prioridades sin suspender del todo a los demás. O sea, atenderlos menos. Claro. Está bien. Sí, esa era la duda, esta unidad de tiempo básico. Es decir, la unidad de tiempo básico, eso es inexorable, porque el sistema operativo tiene una unidad de tiempo rígida. Clac, 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 cada cierto tiempo interrumpen. Lo único que puedo hacer es darle una unidad de tiempo, 2 unidades de tiempo, 20 unidades de tiempo, lo que quiera. Si quiere probar eso y tiene Linux al alcance, el atributo NICE, N-I-C-E, poniendo ese parámetro en la invocación de procesos, uno inmediatamente ve
que con cierto valor el proceso anda más despacio y con otro valor anda más rápido. Claro, Eso es lo que permite que el usuario diga, a este proceso lo quiero lento, lo quiero rápido. O sea, lo quiero que moleste mucho, que sea altamente prioritario o que casi no moleste a los otros, que se ejecute despacito cuando pueda. La palabra nice en inglés viene de educado y fino y quiere decir que soy educado, molesto poco a los demás. Por eso el número negativo indica no soy educado, soy molesto. claro. Está perfecto, clarísimo. Gracias. Bueno, justo menos cuarto, menos 5, seguimos. Vale, perfecto.